El gobierno de Gabriel Boric vive sus meses finales y cabe preguntarse por la historia de esta generación que llegó a la moneda en un curso de 10 años, desde las protestas estudiantiles de 2011 a las elecciones en medio de la pandemia y luego del estallido de 2019. Los Inocentes al Poder, crónica de una generación, se aventura a revisar la historia política de quienes irrumpieron como un grupo renovado que traería grandes transformaciones para Chile. Su autor, el reconocido académico y columnista Daniel Mansuy, que está hoy con nosotros en Página 24. Daniel, bienvenido a Página 24. Muchas gracias, encantado por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes conversando. Un honor tenerte, Daniel. A ver, releyendo Los Inocentes al Poder, a mí la primera pregunta que se me ocurre, ¿en qué minuto tú sentiste que esto daba para libro? Que todo lo que hemos vivido los últimos años daba por un libro. ¿Fue la conferencia del presidente Boric post-Monsalve, esa conferencia de más de 50 minutos? Sí, esa conferencia el viernes 18 de octubre del año 2024, hace, ¿cuánto ya? Más de 6 meses, 10 meses, 9 meses. Fue un momento en que yo lo vi, digamos, o sea, como que yo tenía bastante material acumulado. Y en ese minuto, mirando esa conferencia, estábamos con un grupo de amigos mirando la conferencia, nos juntamos a almorzar un viernes y alguien nos dijo, prendan la tele. ¿Pero tú tenías material acumulado apuntando a un libro como este o con esto cuajó? No, porque junto material en general, digamos, de diversas cosas. No estaba orientado necesariamente a esto, pero tenía material juntado para algo que no sabía lo que iba a hacer, básicamente. Y ese día en la conferencia de prensa del presidente algo se me reveló, como algo cristalizó en mi cabeza, como que vi un problema, no es el único problema, pero vi un problema central del presidente que no es solo de él y que él encarna, que es un problema de su generación también, ¿no? Porque fue una conferencia de prensa tan pasmante, me dejó a mí tan perplejo, tan inédita, tan inesperada, tan incomprensible, tan inexplicable también, ¿no? Por parte de un presidente de la República, exponerse así en un caso tan radioactivo como un caso de abuso sexual en la moneda, una autoridad importante, con una subordinada. Se sabía muy poco. Se sabía muy poco a esa altura. La manera en la que se expone me pareció muy reveladora, de los rasgos y las características de su propia generación. Entonces, ese día, mientras lo veía, dije, aquí hay algo más gordo de lo que yo había visto hasta aquí, digamos, porque se vio, a mi juicio, de modo muy transparente en esa conferencia de prensa. Ya, ¿y cuándo también empieza la idea de estudiar al Frente Amplio? Porque tú dices, acá había acumulación de material, ¿cierto? Eso es por algo, porque acá hay un objeto de estudio. ¿Cuándo empieza ese interés por el Frente Amplio? Y además te quiero preguntar por esta portada del libro que tiene una oveja. Quizá un poco provocador, ¿o no? ¿Por qué una oveja? ¿Por qué una oveja? Parto por lo primero, la portada sí, tiene un dejo de ironía, genialidad de los editores, en todo caso, no se me ocurrió a mí. No fuiste tú. Pero me hago cargo, por supuesto, ¿no? Pero es una ironía, por supuesto, respecto de la pretensión de inocencia que tiene esta generación. Y para responder a la primera pregunta, bueno, yo partí escribiendo en prensa digital en aquella época, más o menos de modo más o menos coincidente con el surgimiento del Frente Amplio, que no se llamaba Frente Amplio, claro, pero con las movilizaciones estudiantiles del 2011. Yo partí escribiendo en el año 2010, yo creo quizás 2009, pero entonces los vengo observando desde que surgieron a la vida pública, más o menos. Entonces, la verdad es que me han interesado siempre, porque son un fenómeno político, más allá de la distancia que yo tengo con ellos y de las críticas que uno les puede hacer, me parece que son una generación política en muchos sentidos exitosa, una generación política que le cambió la cara a la escena pública chilena en muy poco tiempo, y por tanto desde que surgieron a mí me llamaron la atención profundamente el talento que tenían para convertirse en personajes de primera línea. ¿Sí? Al fin y al cabo, todos los presidentes de la fecha y la FEU quieren convertirse en políticos de primera línea. Pero no en tan corto plazo. No en tan corto plazo, y además son muy pocos los que lo logran, digamos. O sea, en 10 años, como dices tú, haber llegado a la presidencia de la República, uno no puede decir sino chapó, digamos, porque eso no lo hace cualquiera. Y salir de la dirigencia estudiantil al mundo político tampoco es tan fácil, lo hemos visto en otras historias, efectivamente, ¿cierto? Entonces, desde un inicio me llamó la atención cómo, para ir al origen, ¿no? Cómo le complicaron la vida al gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno del presidente Piñera, con unas movilizaciones completamente masivas, que hoy día cuesta verlas porque el 2019 oscureció la masividad del 2011. Pero el año 2011, sin saber lo que iba a pasar muchos años después, eran movilizaciones de una masividad que nadie esperaba y el gobierno quedó herido en el ala. Entonces, políticamente fue un hecho muy relevante, porque el primer gobierno de derecha electo democráticamente desde don Jorge Alessandri se vio dañado en su estructura política por unos jóvenes dirigentes estudiantiles. Claro, tú decías, los empiezo a estudiar también cuando tú estás empezando un poco también en este mismo tema del análisis. ¿Por qué crees que cristalizó tan rápido esta generación? Los Giorgio Jackson, Camila Vallejo, el presidente Boric. O sea, en 10 años estaba en la moneda. ¿Por qué tan rápido, sientes tú?
Hay una idea que hay un cúmulo también de situaciones en el Sí, entorno. por supuesto. Hay una idea que no hay que perder de vista. Yo soy muy crítico de la generación, pero para entender el surgimiento hay que entender que ellos surgen en un vacío. Y en un vacío enorme que no es responsabilidad de ellos. Entonces uno podrá hacer todas Esto las está en el críticas. libro. Sí, lo dice en el libro. Uno podrá hacer todas las críticas que uno quiera respecto de ellos, pero ellos surgen en un vacío que no es responsabilidad de ellos. Y esto no lo quiero personalizar, ¿no? Pero el hecho de que la generación de Carolina Toá haya sido nuevamente derrotada, que es la generación que está entre medio, ¿no? Michelle Bachelet nace a principios de los 50, Gabriel Boric nace el año 86. Fíjense, hay dos generaciones por lo menos, ¿no? Que nacen en los 60 y en los 70 que pasaron a pérdida. Sí. Daniel, tú partes el libro y partías esta conversación un poco con ese famoso punto de prensa del presidente. Son más de 50 minutos ese mes de octubre, 18 de octubre, justo se cumplían 5 años del estallido. O sea, y era día viernes. Era día viernes, o sea, No, sí. era como redondo. Cruel para el presidente. Pero quiero concentrarme un poco en lo que tú mencionas, la figura del yo del presidente. Ahí tú haces una comparación en Lo inocente al poder en el libro, incluso lo comparas con el presidente Lagos, cómo el presidente pone a Gabriel primero, usando un poco el yo primero, antes que la figura de la institución de la presidencia, sobre todo cuando se enfrenta a un momento así, un momento frente a la prensa, cómo responde, incluso él mostrando. Cuéntanos un poquito, porque eso es la carne un poco de tu libro. Sí, claro, que es lo que vi ese día mientras miraba la conferencia, ¿no? Porque la figura del yo, el tema de la performance que tú hablas. Me llamó la atención el uso que hacía el presidente ese día de la primera persona singular. Yo para escribir ese capítulo después transcribí entera la conferencia de prensa, o sea, me senté con audífono y la fui transcribiendo porque me interesaba. Pedazo de pega. Largo trabajo, sí. Y cada vez que repite que usa la primera persona singular. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De yo presidente? Porque Ricardo Lagos también hablaba de la primera persona singular. ¿O de yo Gabriel? Porque esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Yo institución presidencia de la República o yo Gabriel? Ese es un poco el corazón del libro. Ese es un poco el corazón del libro. Y lo que el presidente quiere hacer ese día, a mi juicio, se equivoca, y yo lo lamento, digamos, es hablar en cuanto yo Gabriel. Porque lo que él quiere expresar y lo que da razón de una conferencia de prensa tan extraña políticamente, que su jefe de prensa lo quiere detener y él le dice que no, con un gesto de hecho un poco brusco, es que él quiere demostrarnos que es completamente sincero, que él no tiene nada que esconder, como si la política y el ejercicio del poder permitieran ese ejercicio de transparencia, esa performance total. Cuando el presidente Lagos hablaba, la verdad es que su sinceridad o no nos importaba poco. No estoy diciendo que haya mentido, por favor, no se trata de eso. Pero no era ese el centro de la intervención del presidente Lagos. Porque cuando el presidente Lagos decía yo, estaba diciendo yo presidente, yo Lagos, no yo Ricardo, por decirlo así. Y el presidente tiende a poner su personalidad por delante de la institución. ¿Es algo de la edad o es algo propio de Gabriel Boric? Yo creo que están las dos cosas. En su generación hay algo muy performativo, la política de la identidad, cuestiones que se han comentado mucho que tienen que ver con su propia generación, pero yo creo que a él le cuesta mucho asumir el peso de la institución de la presidencia porque siente que lo constriñe, ¿no? Cuando justamente que no lo deja hacer. Lo propio de las instituciones precisamente es domesticar la espontaneidad de las personas, obvio. Pero también tú decías que al mismo Ricardo Lagos la institución le queda chica. A Ricardo Lagos la institución le queda chica, pero nadie, la persona privada de Ricardo, ¿se entiende? ¿Sí? No sabemos nada de él, porque quedó absorbida bajo Lagos, ¿no? Nadie sabe nada de Ricardo. Probablemente Ricardo incluso dejó de existir bajo Lagos, ¿no? Esa es toda la diferencia. La persona del la institución de la presidencia bajo el presidente Boric quedó absorbida por la persona de Gabriel. Y yo creo que eso es complicado porque implica una privatización de una institución que no tiene que ver con la personalidad del presidente, sino con algo que es muy anterior. Y yo creo que ese día el uso persistente de la primera persona singular y el hecho de intentar poner su sinceridad constantemente por delante para que no dudáramos de él, hasta el punto de hacer algo que hacen mis hijos adolescentes cuando me quieren demostrar algo, que es, papá, mira mi teléfono. Porque aquí está la verdad, ¿no? Para que veas tú que esto es la hora, que cuando no te contesté yo estaba en esto. Chuta, un ejercicio cuando menos arriesgado, ¿no? Que solamente se explica por una pulsión un poco adolescente de demostrarnos que es completamente sincero, pero que políticamente no tiene ningún sentido. Si la política con la sinceridad total no se viene bien, la política no puede ser transparente. De hecho, fíjense ustedes que el presidente dice muchas veces voy a responderlo todo, no se preocupen, abre muchos flancos y luego pasan 100 días en los que no habla con la prensa. 100 días en los que no habla con la prensa, porque se dio cuenta de que si volvía a hablar volvía a abrir flanco. Y se acuerdan que ese día había dicho, disculpen, más tarde voy a responder las preguntas del sector porque creo que estaba en Lampa, ¿no? Bueno, sí. Esto a nadie le importó, por supuesto, pero yo fui a mirar esto y no la respondió después. No la respondió después, ¿no? Era un ejercicio puramente performático de sinceridad respecto de quedar limpio de un caso de abuso sexual que estaba en el corazón de la moneda. Gabriel Boric, estábamos conversando antes de esta entrevista, tiene 39 años, va a dejar la moneda con los 40 años recién cumplidos. ¿Tú lo ves, Daniel, volviendo a la moneda o intentando volver a la moneda, ¿no? En una próxima elección?
Fíjate tú que hay políticos que parten su carrera a los 45 años. Entonces, es una cantidad de tiempo que le queda al presidente Boric, que es impresionante, le quedan por lo menos 3 décadas de vida política. Por tanto, uno incluso puede pensar que el presidente se retira un tiempo, se va al extranjero. Estoy inventando, no tengo idea de lo que va a hacer, pero puede hacer muchas cosas en su vida y volver en 4, 8, 12 años más a una edad en la que muchos políticos todavía tienen 20 años por delante. ¿Pero más parecido al Boric del final o al del Yo inicio, creo que, como presidente? ahora para responder la pregunta, yo creo que si el presidente Boric quiere volver, y yo creo que la vocación política es una vocación que es difícil abandonar, que Es la un gente, animal político. que la gente no deja así como así. Los animales políticos son animales realmente muy especiales. Yo creo que va a querer volver, esa es mi intuición, pero que va a volver como presidente que va a intentar cristalizar lo que ha sido su proyecto más o menos fracasado, en todo caso más o menos frustrado más que fracasado, de este gobierno, que es lograr la unidad de las izquierdas, ¿no? Lograr una unidad, una síntesis de las distintas izquierdas para el futuro, y por tanto se va a parecer más a un presidente socialdemócrata que el presidente joven rebelde que quiso ser esta primera vez. Daniel, para cerrar, quiero cerrar el capítulo Boric, porque tú en un momento también dices que Boric en 2021 para la segunda vuelta es un animal político, que acá usa toda su destreza para finalmente llegar a la moneda. Pero también se ve un Boric muy performático y que quiere mostrarse inocente. ¿Tú crees que en su gobierno ha usado más al animal político o al que quiere ser inocente? Yo creo que juega con los dos registros. Porque sin duda que ha sido un animal político hábil y rápido. O sea, cuando pierde el plebiscito y llama a Carolina Tobar al Ministerio del Interior a las 48 horas, bueno, un político que reacciona rápido. ¿Se acuerdan de cuando lo nombra? Está muy apesadumbrado, pero reacciona rápido, digamos. O sea, fue un domingo que pierde 4 de septiembre y el 6 martes de septiembre... o miércoles, claro, el día martes de la mañana. O sea, reacciona muy rápido con la reacción correcta, a mi juicio, ¿no? Pero al mismo tiempo se deja llevar a veces por expresiones poco felices, como cuando alguna vez dice: una parte de mí quiere acabar con el capitalismo, creo que esa es la expresión. Con el neoliberalismo. ¿No? Con el neoliberalismo. Bueno. Claro, entonces, bueno, lo que una parte de su yo íntimo le interese, y aquí vuelvo al otro tema, me es irrelevante. Es irrelevante lo que la persona privada de Gabriel piense. Yo quiero saber lo que el presidente quiere hacer, ¿no? Entonces juega con los dos registros, porque le tiene que hablar a los dos públicos también, porque el público Frente Amplista, el público duro del Frente Amplio, que es menos de lo que creíamos después de la primaria, pero que aún existe, quiere eso, y votó por ese Gabriel. Daniel, a ver, tú haces una comparación en Los Inocentes al Poder entre las movilizaciones del 2006 y el 2011. Aquí me permito tener una diferencia, porque tú hablas un poco de cómo el malestar del 2006, que eran escolares, al final se institucionaliza ese malestar rápidamente, en la loza y toda esa discusión. La del 2011 es distinto, como que ellos siempre dijeron, no, yo en este conducto no voy a entrar. Yo a esto no me le van a llevar a los pasillos del Congreso, a los pasillos de la moneda, no, este malestar va por acá, va por este otro lado, va por la calle. Pero ahí siento que con el 2006 era un poco injusto, porque el 2006 eran escolares, en el fondo, y los escolares quizás es más fácil, entre comillas, llevarlo por el camino que terminó siendo llevado. El 2011, en buen chileno, ya eran guailones, ya eran grandes, 24, 25 años, eran más avesados. No, o sea, estoy de acuerdo, digamos. O sea, acojo el comentario y la corrección, por decirlo así. O sea, naturalmente que uno puede constatar que el 2006 termina de modo institucionalizado con la famosa foto, todos con la mano arriba, pero eso no implica en ningún caso, o no fue mi espíritu al menos, decirlo como crítica de ellos, como una mera constatación. O sea, ellos igual lograron mover el tablero más o menos. Lo que digo yo, que eran más chicos. O sea, en el fondo. Y de nuevo, si uno mira el 2006 a la luz del 2011, parece chiquitito, pero el 2006 fue vivido también como una cosa, bueno, que está pasando en este país. Pero de ¿no? esos rostros había pocos mucha toma. llegaron. De esos rostros pocos llegaron como la del 2011. Pocos llegaron. Muy pocos llegaron. Karina Delfino en Quinta Normal. Karina Delfino en Quinta Normal. César Valenzuela tiene algún rol. En la convención. Yo creo que Julio Isamit, que fue ministro del presidente Piñera, y sería. Pero en todo caso, en papeles mucho menos protagónicos, no tengo nada contra ellos, por favor, pero mucho menos protagónicos que los que obtuvieron los del 2011, sin duda. Mostrando un poco lo que es ser dirigente estudiantil y luego pasar a la política, ¿no? Lo difícil. Yo creo que los del 2006 encarnan más esa realidad. Es muy difícil. Porque, ojo, el Frente Amplio también tuvo un talento que fue una parte de su historia, ¿no? Que no se sumó a la fuerza existente. Esto me lo dijo alguna vez un dirigente de la vieja concertación, dándole razón al Frente Amplio. ¿Qué hubiera pasado si estos cabros llegan, así me lo decía, llegan aquí? Bueno, les damos la pega de asistente del jefe de gabinete, del jefe de gabinete, del jefe de gabinete. Esa es la pega que le hubiéramos dado, adentro, ¿no? En el fondo. Y los dejo adentro trabajando en una oficina chica, sin ventanas, digamos, asesor del asesor del asesor, digamos. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren, digamos, jugar en primera división. Y es verdad que el camino intraconcertación, por llamarlo así, habría sido larguísimo, porque la cola para subir era muy larga.
era muy largo. Esto también tiene una historia anterior, ¿no? Que los 17 años de dictadura generan un tapón generacional, por decirlo así. Antes de pasar a lo que significó, también queremos ir al otro libro, al de Salvador Allende, lo que ha significado, mirando un poco la retrospectiva. Quiero ir una última pregunta quizás respecto a los inocentes al poder, Daniel. A ver, tú mencionas, en algún minuto el presidente jugó a la ruleta rusa, tú dices, respecto a la convención. ¿Cómo lo mira eso en retrospectiva? Esa apuesta que hizo el presidente o el gobierno en poner todas las fichas en la convención. ¿Por qué tú juegas con el concepto un poco de la ruleta rusa? ¿Por qué juegas con ese concepto? Sí, pensaba en esto, 4 de septiembre del 2022, primer plebiscito constitucional. Sí, Maquiavelo, que aquí lo voy a emplear como pensador político, no como el malo que todos tienen en la cabeza, dice: tú no puedes depender de otros. O sea, tú tienes que controlar las fuerzas sobre las que te sostienen, ¿no? Porque si no dependes de alguien y dependes de fuerzas que no controlas. O sea, el presidente no controlaba la convención, al menos eso ha dicho siempre el Frente Amplio, ¿no? Entonces, desde el principio de su gobierno, ¿te acuerdas que George Jackson dice las reformas que queremos hacer dependen del éxito de la convención? Entonces tú dices, bueno, tú estás pasando a depender de algo que no manejas, porque además en fines de abril, principio de mayo del 2022, las encuestas se dan vuelta, el rechazo pasa arriba, y por tanto el presidente pone su gobierno. Su gobierno pasa a depender enteramente de un resultado y de un proceso sobre el cual tiene escasísimo control. Entonces, eso... ¿Le faltó olfato? Le faltó olfato. Ahora, yo creo que lo hizo de desesperado. Pero está empezando el gobierno. Lo hizo desesperado porque no tenía... Esta es mi intuición, habría que verificarla con él, preguntarle algún día. Y me encantaría preguntarle. Él se vio con un programa de gobierno completamente inaplicable el 12 de marzo. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Renunciar de inmediato a ese programa? ¿O bien decir, depende de la convención para ganar 6 meses? Mi hipótesis... por Temo Guicuy, dices tú? Claro, o sea, después de los pocos días el gobierno se da cuenta que su programa no sirve de nada. Su programa no era guía de navegación. Hagan el ejercicio, miren el programa del presidente, mirado hoy día 3 años y medio después. Es muy interesante como ejercicio. No sirve de nada. Y por tanto, sobre todo con cómo quedó el Parlamento. ¿Eso no sirve por el Congreso? Por el Parlamento y porque es irrealizable. ¿Se acuerda que prometió transporte gratuito? O sea, con cualquier congreso eso habría sido imposible de financiar, digamos. Ese tipo de cosas prometió el presidente. Entonces, pensó que ganaba 6 meses con la convención. Y como yo tengo buenos amigos que les gusta el casino, me acordé de la figura de la ruleta, ¿no? Bueno, yo me la juego todo porque aquí ya se acaba la noche y lo pongo todo. Yo siento que el presidente hizo eso un poco desesperado porque ¿qué es lo que hacía el 12 de marzo? Su programa era inservible, en Temucucuy le pasó lo que pasó, no controlaba la convención, no quería renunciar inmediatamente a su propia identidad y por tanto chuteó el problema 6 meses, pero lo chuteó de tal modo que le entregó el destino de su gobierno a un proceso sobre el cual no tenía absolutamente ningún control. Y por eso el 5 o 6 de septiembre le entrega la llave del interior a Carolina Toá y conectando con otro libro, porque esta escena yo la vi muchas veces, el primer aniversario del 11 de septiembre le toca, esto es cruel de nuevo, una semana después del 4. Y él esperaba conmemorar ese aniversario del 11 de septiembre con otro espíritu, no con la derrota. Oye, y para pasar justamente al libro de Salvador Allende, que fue hasta recomendado por el mismo presidente Gabriel Boric, ¿cómo miras en retrospectiva también ese libro? Que marcó un hito quizás para los 50 años del golpe. Mira, es un libro que yo escribí pensando en que muy poca gente lo iba a leer. Básicamente me quería sacar... ¿Nunca se te pasó por la cabeza lo que generó? Jamás. Yo tenía a Allende dando vueltas en mi cabeza desde que era muy chico por lo que se conversaba en la mesa de mi casa. Tu historia familiar también en el libro. Mi abuelo fue ministro de Allende, ministro contra su voluntad, porque era oficial de la Armada, digamos, y la orden de ser ministro, y por tanto yo escuchaba hablar de Salvador Allende en la mesa de mi casa desde que tengo mi más tierna infancia, y por tanto yo tenía a Allende en la cabeza desde niño. Por tanto, un libro que yo escribí queriendo yo comprender la figura de Allende, ¿no? Ese era como mi propósito. Y por tanto, lo que generó, la verdad es que para mí fue total y completamente inesperado. Muy feliz porque siempre es bueno que uno lo lea. ¿Por qué crees que caló como caló? El mismo, lo decía la Vale, el mismo presidente lo recomendó. Quizás el presidente no coincidía con muchos elementos. Pero ¿por qué crees que caló tanto ese libro? Mirándolo con 2 años hacia atrás. Sí, supongo que recogió... Primero, yo pensaba que iban a haber más libros ese año. O sea, yo dije, yo iba a escribir uno, pero supongo que van a haber muchos más. Hubo algunos, pero hubo menos de los que yo esperaba. Pero yo creo que el libro logró recoger, o al menos eso es lo que pretendía, ¿no? Y creo que lo logró hasta algún punto, pero en fin, puedo estar equivocado. Logró recoger un esfuerzo por narrar y por comprender. Yo estoy parado en un lugar, digamos, no soy neutro, no tengo ninguna pretensión de neutralidad ni de objetividad, yo no creo en esas cosas, pero sí me interesaba en el libro narrar a la figura de Allende de tal modo que la narración fuera comprensible
Ojalá aceptada, pero al menos comprensible por todas las partes, porque esta es como la tragedia de Chile, a mi juicio, ¿no? Que nos contamos historias paralelas que no dialogan, ¿no? Claro. Y mi Y generación... el 11 yo- de septiembre es un ícono en eso. Yo que tengo años de discusión escolar en estas cosas, porque creo que pasé toda mi escolaridad discutiendo sobre política chilena y sobre el pasado, pero la haber pasado entera en eso, mi sensación era siempre circular porque la discusión quedaba encerrada en dos pasillos que no se tomaban nunca. Y lo que yo quise hacer en ese libro, no sé si lo logré, pero fue narrar la historia de tal modo que tú, aunque no compartieras lo que yo estoy diciendo, pudieras comprender lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y supongo que ese libro tuvo éxitos porque eso en alguna medida fue logrado, pero por supuesto no soy yo juez de mi propio libro, pero esa fue la pretensión o la intención, ¿no? Como narrarle el pasado reciente de Chile, de modo que todos puedan comprender esa narración sin compartirla en todos sus detalles. El presidente recomendó tu libro. ¿Te dijo algo de esto? No me ha dicho ¿De los nada de inocentes eso. al poder? No me ha dicho nada ni ha hablado con él, así que no tengo idea si lo ha leído o qué le ha parecido. Digamos. Espero alguna vez poder conversar con él, pero no he recibido ninguna noticia de su eventual reacción, suponiendo que lo haya leído, por supuesto. Y de alguien de la generación, porque acá hemos hablado mucho también de la figura del presidente, ¿cierto? Pero acá se habla de toda una generación que ha estado en el poder, que está en el poder y que se va a quedar. ¿Alguien te ha dicho algo? Nadie. No ha llegado ningún O feedback. sea, solamente hay una reseña que publicó en el Mostrador Eugenio Rivera, pero que es de otra generación, Sí. pero que trabajan Economista. en la Fundación Casa Común, yo creo, de Fernando Atria. Es que una reseña crítica del libro, que se la agradezco, pero es todo lo que he recibido de la órbita cercana a ese mundo. Daniel, en la última etapa de este capítulo, ¿qué estás leyendo ahora? Siempre, recomendaciones y qué estás leyendo. ¿Qué estás leyendo ahora? Vaya, buena pregunta. Estoy leyendo un gran libro que se llama Sonámbulos, ¿Ya? de un historiador británico que se llama Christopher Clark, un libro gordo, voluminoso, sobre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Mira. Entonces estoy metido en Serbia el año 1910. ¿Qué estaba pasando ahí para que 4 años después estallara la guerra? Esa es una de las cosas que estoy leyendo ahora, sí. Que está muy entretenido el libro, además. Nada que ver, pues, pero en fin, leo cosas muy distintas siempre. Sí, esa es la idea, como Sí. conversar un poco más Sí. allá del libro Claro. y también a quien le interese. Muy ver una recomendado el libro, recomendación. ¿no? Porque hay muchas, lo explico brevemente, hay muchas y muy buenas historias de la Primera Guerra. Historias de lo que pasó los 20 años antes de la Primera Guerra para que la Primera Guerra tuviera lugar. Sí. Yo había leído pocos. Y Eso- tan buenos como este, ninguno. Eso es lo que estás leyendo ahora, pero ¿qué de lo que has leído el último tiempo? ¿Qué recomiendas? Puede ser historia, puede ser literatura, de todo vuelo. Todo bien recibido. No es fácil, ¿eh? No es fácil, sí, déjame pensar. El libro, leí hace muy poco el libro de Rafael Gumucio sobre Mata, los años de Mata en Nueva York. Viene en un próximo capítulo. Está muy de Página interesante 24. ese libro, muy interesante. Además que el mismo Rafael Gumucio, como siempre lo hace, mete su propia vida entre medio y eso le queda muy bien hilado. Y la colección Vidas Ajenas siento que es muy Y recomendable. la Diego colección Vida Portales. Ajena UDP, ahí está editado ese libro. Muy recomendado porque mata a un personaje que yo conocía muy poco, su año en Nueva York todavía menos, y su importancia en el interior del movimiento surrealista realmente impresionante. Yo no la apispaba de lejos, Claro. pero ahí está muy bien retratado eso, sí. Con Bacon, con Polo. con todo. Efectivamente. Así que eso anda muy bien. Daniel Mansuy, un placer esta conversación, este espacio, este diálogo para hablar sobre letras, sobre tu libro, sobre muchas cosas de la vida. Pero encantado por la invitación, mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Acá está el libro Los Inocentes al Poder, crónica de una generación. Recuerden, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Music, en YouTube. Estamos Canal 24 horas. Así que la invitación está hecha. Gracias por unirse a nosotros en este nuevo capítulo de Página 24. Chao, chao.